Un cordial saludo, soy Milena Oliveira, estudiante de la Universidad de Roma. Curso la carrera de licenciatura en Psicología, en solicitud de la doctora Mercedes Torres, quien imparte la cátedra de Metodología de la Investigación. Mis compañeros Aníbal Mateus, Manuel García, Alexandra Colmenares, Milagros Pérez y Sebastián Gómez les estaremos hablando sobre los métodos de investigación bajo el enfoque cualitativo. Saludos, mi nombre es Aníbal Mateus y voy a explicarles en qué consiste el método fenomenológico y el método hermenéutico. El método fenomenológico consiste en la reducción de todo aquel conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más auténticas, ya que este método se limita en la experiencia y no presupone el mundo más allá de la experiencia. Pasos del método fenomenológico. Paso número 1. Lectura general de la descripción de los protocolos. Paso número 2. Delimitación de las unidades temáticas. Paso número 3. Determinación del tema central en lenguaje científico. Paso número 4. Expresión del tema central en lenguaje científico. Paso número 5. Combinación de todos los temas centrales en una única unidad descriptiva. Paso número 6. Integración de todas las estructuras específicas en una general. Y paso número 7. Entrevista final con los sujetos de estudio para concluir. Saludos, mi nombre es Sebastián Gómez y vengo a hablarles sobre el interaccionismo simbólico. Es una de las corrientes del pensamiento sociológico, microsociológico, relacionado también con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios de los medios. El interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Este analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Dicho paradigma concibe a la comunicación como un producto de sentido dentro del universo simbólico. Los principales autores del interaccionismo simbólico son Herbert Blumer, George Herbert, Charles Horton y Erving Goffman. Todos ellos compartieron el interés de analizar a la sociedad en términos de interacciones sociales. El interaccionismo simbólico permite responder cuestionamientos desde un punto de vista holístico y menos generalizador. Precisamente en esto es lo que se debe concientizar, preocupar que los análisis no sean exclusivamente desde arriba, sino entender que las realidades pueden variar en aspectos políticos, sociales y culturales. Es por ello el valor del interaccionismo simbólico que funciona no solo en estudios desde las élites, sino desde abajo y viceversa. El interaccionismo simbólico tiene como base el análisis cualitativo, el cual, como método y teoría, está lejos de ser una actividad unidimensional y lineal, opera de dos dimensiones y de forma circular. Su modo de captar la información no es estructurado, sino flexible y desestructurado. El lenguaje es conceptual y metafórico. La orientación no es particularista y generalizadora, sino holística y concentrizadora. Pero hoy en día, ¿cómo se aterrizan todas estas ideas? Parece que el gran cambio se basa en una cuestión de enfoque. Anteriormente, por ejemplo, el derecho se definía en gran medida en base a dogmas establecidos y reconocidos por el Estado. En estos momentos, algunos juristas han cambiado la mirada hacia las prácticas, representaciones, usos y costumbres.
ya no es el simple análisis legislativo, sino entender cómo estas leyes o tradiciones jurídicas aceptadas en una sociedad se están llevando a los hechos. En este sentido, en el interaccionismo simbólico, Herbert Blumer en 1968 establece las tres premisas básicas de este enfoque. Número 1. Los humanos actúan respecto a las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para ellos. O lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que lo rodean. Número 2. La significación de estas cosas deriva o surge de la interacción social que un individuo tiene con los demás actores. Número 3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra y se modifican a través de dicho proceso. Saludos cordiales, mi nombre es Alexandra Colmenares y en lo referente a los métodos de la investigación podría definirlo como el conjunto de técnicas coherentes mediante la orientación y el uso de la investigación con determinadas herramientas permiten la obtención de un producto o resultado en particular. En cuanto a la investigación-acción, es la forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales que tienen el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como la comprensión de estas prácticas y de las situaciones en las que éstas tienen lugar. Consiguiente a ella, los pasos, el cual podríamos enumerar como número 1 el anteproyecto. Que antes de comenzar con todo lo que debemos hace dar respuesta a cuáles son los pasos para realizar una investigación. Es importante que se haya ejecutado una recopilación de datos previa y formulado un plan con todos los objetos, de modo de que tengan los conocimientos necesarios sobre el tema para lograr llevar a cabo un adecuado desarrollo del proyecto y no caer en la frustración. Sí, estamos hablando de elaborar un pequeño trabajo de campo. Como segundo paso, debemos encontrar los puntos más importantes del tema y conocerlo a fondo. Lo correcto es que seamos capaces de identificar los factores que forman parte del problema, ya sea que hablemos de aquellos que han dado cabida a su formación o todos aquellos que puedan encontrarse relacionados con el mismo. Es decir, entre aquellas hipótesis que se hayan formulado es necesario poder analizar cuáles son los problemas relevantes, con el fin de definir cuáles serán nuestras respuestas. En el tercer paso, que es la recopilación de información, en este punto ya debemos tener cierta ventaja, puesto que para iniciar el proyecto debemos poseer de antemano una fuente variada de información al respecto. Pero no debemos confiar, puesto que no está de más recopilar sustanciosa información y descubrir nuevos detalles que podrían ayudar a enriquecer nuestra investigación. El paso 4 habla sobre el desarrollo de la hipótesis. Puesto que ahora hemos desentrañado nuestras hipótesis y ya no quedan dudas al respecto, ha llegado el momento de desarrollarla, con más investigación y lectura, por supuesto. El paso 5, que es el replantear nuestras teorías, es de suma importancia, puesto que sí, es probable que nuestra investigación nos haya llevado a descubrir que no todo lo que creíamos era cierto, y es por ello que el refutar las teorías llenará de mayor fortaleza nuestra investigación. Ser nuestros propios rivales nos convierte en mejores investigadores. Paso número 6, como paso final, nos lleva a las conclusiones. Así es, al haber llegado de manera satisfactoria a la conclusión del proyecto, siguiendo los pasos de la investigación de forma adecuada, en la conclusión se debe exponer la opinión personal sobre la investigación y cómo todos los datos recopilados nos llevaron a ese punto. Laura Pérez, le voy a hablar sobre la teoría fundamental. Debemos tener en cuenta que un diseño de investigación es un conjunto de métodos y de técnicas para la recolección y el análisis de los datos. Le presento una primera lámina donde hay dos conceptos de autores, donde se puedo decir además que la teoría fundamentada es una propuesta metodológica dentro de la investigación cualitativa. Es un diseño de investigación como se basa en desarrollar una teoría a partir de la observación.
de la realidad y a partir de los datos. Es un tipo de investigación con una lógica inductiva, es decir, que parte de los datos para llegar a la teoría. Dentro de los pasos de la teoría fundamentada, tenemos el primero, que es la recopilación y análisis de los datos en proceso interrelacionado. Esto quiere decir que el análisis comienza desde la recolección del primer dato, se fundamenta en la teoría de la realidad. Se usan técnicas como la entrevista, los cuestionarios, la observación participativa, los documentos. Cada concepto puede entrar en la teoría como si aparece repetidamente. Si aparece repetidamente, esto quiere decir que la observación se hace importante. Segundo, los conceptos son las unidades básicas del análisis. Esto quiere decir que se trabaja con la conceptualización de los datos. En la teoría fundamentada, los conceptos se vuelven más numerosos y más abstractos. A medida que avanzamos con el análisis, se avanza la observación de la realidad a la observación de una teoría. El tercer punto, las categorías deben ser desarrolladas y relacionadas. Esto quiere decir que los conceptos pueden agruparse en categorías, las cuales tienen un poder explicativo y son desarrollados y relacionadas entre sí para construir una teoría. El cuarto punto, la selección de la muestra en una teoría fundamentada hace en base a la teoría. Esto quiere decir que se selecciona en base a los conceptos, sus propiedades, dimensiones y variaciones. Es importante la receptibilidad de los conceptos, no de las personas. Quinto, el análisis hace uno de las comparaciones constantes. Hace énfasis, esto quiere decir que hace énfasis en la comparación entre los acontecimientos, como se observa en un incidente, un suceso, se va haciendo comparaciones con otros incidentes para conocer las similitudes y diferencias. Entre las ventajas se permiten evitar perjuicios y permite mayor precisión a mano que se va haciendo una nueva observación. El sexto sería los patrones y variaciones que deben tener en cuenta la teoría fundamentada. Bueno, estos son los datos que deben ser observados por su regularidad. El otro punto, el proceso debe integrarse la teoría. Por supuesto que el proceso debe dividirse en etapas. O también responde al cambio de la situación, responde al cambio que acontece a la realidad. Entonces la acción de los autores serán diferentes y si acontece el cambio de la condición en general. El octavo es escribir notas teóricas en una parte integral de hacer teoría fundamentada. Bueno, a través de del uso del memorándum técnico sobre la formulación de la teoría, se incorpora concepto que responde al proceso del análisis que se está llevando a cabo. El noveno, la hipótesis sobre las relaciones entre las categorías deben desarrollarse y verificarse tanto como sea posible durante el proceso de investigación. Bueno, no se debe de esperar a determinar la recolección de datos para poner a prueba la hipótesis. Se debe volver al campo y observar los elementos para respaldar la hipótesis. Y por último, se deben analizarse las condiciones estructurales más amplias por microscópica que sea la investigación. Bueno, sí, las condiciones más amplias que afectan el fenómeno pueden incluir condiciones que
Esto es como económica, en valores culturales, en movimientos sociales, etcétera. Es todo, muchas gracias. El método de la investigación etnográfica tiene sus orígenes en la antropología y la sociología, y es una técnica que se centra en el estudio de personas y culturas. Es uno de los métodos más destacados de la investigación cualitativa. Su objetivo es comprender el comportamiento de las personas mediante la observación directa del comportamiento y las interacciones que forman parte de esa realidad. Según el sociólogo británico Anthony Giddens, la etnografía es el estudio directo de personas y grupos durante un periodo de tiempo para comprender su comportamiento social a través de la observación participante o entrevistas para registrar la imagen real y fiel. El trabajo de campo resultó ser una herramienta esencial. Para llevar a cabo el método de la investigación etnográfica debemos seguir los siguientes pasos. 1. El planteamiento de la pregunta de investigación y los objetivos que se quieren a través de la investigación etnográfica. La formulación de este problema y su posterior formulación que puede ser articulada y abordada en los objetivos de la investigación. Requiere una comprensión de las posibles indicaciones donde se puede acceder a la información. El cierre de las preguntas y objetivos de investigación es fundamental porque influye en el desarrollo de todo el proceso. 2. Determinar las técnicas de recogida de información. El proceso de investigación etnográfica requiere el análisis de la información como parte del proceso científico requerido para esta práctica. Por lo tanto, es necesario recopilar información para su posterior análisis. 3. Selección del emplazamiento y acceso al campo. La selección del emplazamiento responde a una serie de criterios: pregunta de investigación, qué se quiere investigar, el plazo temporal que se puede dedicar al trabajo del campo, el presupuesto económico del que dispone el investigador. Es importante plantear este punto, la diferencia entre campo y escenario. 4. Selección de los informantes. A lo largo del proceso etnográfico, los investigadores se ven obligados a desarrollar relaciones con los miembros de la comunidad que realizan el estudio para seleccionar a los encuestados. Preguntar a los lugareños que pueden informarse sobre ciertos eventos en sus comunidades o visitar diferentes entornos privados. 5. La recogida de información. La fase de recogida de información representa el grosso de la investigación propiamente dicha. Es en esta etapa cuando se realiza el trabajo de campo, la recolección de información y etnografía tanto virtual como física. Se realizan los diarios de campo de los investigadores. En este diario los investigadores recopilan impresiones, observaciones e investigaciones. 6. Análisis de los datos obtenidos. El análisis de datos es la fase de investigación en la que notas, documentos, transcripciones de entrevistas o representaciones gráficas recopiladas en diarios se vuelven a leer a través del trabajo de campo para responder preguntas de investigación formuladas y articuladas en objetivos manejables. 7. Presentación de los resultados. Esta presentación puede llevarse a cabo en distintos formatos: la etnografía virtual y la otra presentación gráfica de los resultados de la investigación etnográfica sería la académica tradicional, que sigue los protocolos de investigación de las ciencias sociales y la etnografía. Androsino, en 2012, le resume en un texto que contiene los siguientes apartados: resumen, introducción de la investigación, revisión de las publicaciones, revisión metodológica, informe de resultados, análisis de conclusiones y bibliografía. Debido a que la investigación etnográfica se basa en observaciones de humanos en su entorno natural, el diseño etnográfico a menudo se considera una versión ligera de la práctica establecida en las ciencias sociales. Abarca una variedad de técnicas, incluidas las siguientes. Observación participativa. Es importante adentrarse en la vida cotidiana de los participantes de su entorno para obtener una mejor comprensión de su vida, poniéndose en su lugar y adoptando sus perspectivas. Por otro lado, tenemos la evaluación ambiental, que consiste en estudiar la situación de los participantes, su entorno inmediato y el impacto de sus valores, relaciones y comportamiento en su vida. También nos encontramos en entrevistas etnográficas semiestructuradas. Los investigadores formulan preguntas basadas en sus objetivos de investigación mientras observan a los participantes realizar ciertas tareas en su entorno virtual. Las preguntas formuladas varían según el área temática de interés, contexto, tarea, etc. Por último, la exploración cultural. Esta técnica incluye actividades gratuitas o sugeridas, como el uso de cámaras, teléfonos celulares, diarios u otros medios para ayudar a los participantes a describir su vida cotidiana en un momento conveniente sin la necesidad de un investigador en el lugar. Hola, mi nombre es Manuel Alejandro García, soy estudiante de la carrera de Psicología y estoy viendo esta materia, metodología de la investigación. A mí me toca hablar de dos métodos de investigación bajo el enfoque cualitativo.
El primero es historias de vida y el segundo, estudios de casos. En la historia de vida es interesante porque uno de los principales teóricos reconocidos mundialmente vivió en Venezuela y trabajó prácticamente toda su vida en Caracas, en Venezuela, bueno, y también en Carabobo. Él estudió en la Universidad de Carabobo y y fue profesor de la Universidad de Carabobo. Pues resulta que este teórico es llamado Alejandro Moreno, que es uno de los principales referentes de este método, historias de vida. Él define la historia de vida como lo siguiente: cuando el sujeto de la misma narra a otra persona presente física y actualmente como interlocutor. Es cuando la persona narra su propia historia. Y esto es importante porque, siguiendo otro teórico llamado Ferrarotti, él dice que el estudio de la historia de vida va a ayudar a que a través de una vida singular se pueda conocer y comprender a la sociedad. Para Ferrarotti, pudiéramos decir que él dice que no hay una técnica en específico, igual que Alejandro Moreno. No hay ninguna técnica, ni siquiera un método de investigación. Sin embargo, tiene que hacerse la historia de vida como un método. ¿Por qué no tiene una metodología, una técnica en específico? Porque cada historia de vida parte de una persona única, original e irrepetible. Sin embargo, en el diseño metodológico de historia de vida, Ferrarotti habla de tres grandes momentos. El momento de la relación intersubjetiva, donde se hace todo el ambiente y se prepara todo para la producción de la historia de vida. El momento de la grabación y el momento de la interpretación, que es, por supuesto, la interpretación hermenéutica de la acción social, de una interacción, la estructuración, la desestructuración. Entonces, estos tres momentos son importantes para la historia de vida y para la realización o obtención del conocimiento. Los pasos a seguir, algunos autores dicen que no hay pasos a seguir, porque prácticamente la historia de vida para algunos teóricos es un estilo de vivir propiamente, no solamente un paradigma o no solamente una vertiente epistemológica, una manera de conocer, sino que es una ciencia misma. El método, lo que pudiera parecer un método, es para muchos autores, es una manera de vivir, una praxis social. La historia de vida, a mi manera de ver, es muy importante porque humaniza la ciencia. Y también yo pienso que estos grandes relatos ya no nos dicen nada. Las microhistorias o las historias de vida son no solamente más impactantes, sino que nos pueden mostrar la totalidad de un ser humano específico, en el aquí y en el ahora, único, original e irrepetible. El otro método de investigación que vamos a estudiar es el que llamamos estudio de caso. El estudio de caso es un estudio empírico, pero se considera cualitativo. ¿Por qué? Porque no hace uso de estadísticas, no hace uso de métodos cuantitativos. Ahora, ¿qué es un estudio de caso? Pudiéramos decir que es un estudio pormenorizado, particularista, descriptivo de un caso o varios casos, ¿verdad? De poco tamaño. Pudiéramos decir que el estudio de caso es interesante. ¿Saben por qué? Porque nos va a ayudar a crear hipótesis, teorías, para luego ampliarlas en estudios más profundos, vamos a decirlo así. Ese es como que el objetivo principal. Sin embargo, para algunos, el estudio de caso no es muy bueno porque no se puede generalizar el concepto, no se puede generalizar la investigación. ¿Cómo se realiza? Bueno, nosotros pudiéramos decir que el primer paso es la selección del caso.
La segunda es la elaboración de preguntas. La tercera es recopilar las fuentes, recopilar datos, luego la interpretación de la información y los resultados y la elaboración de un informe pormenorizado. El estudio de caso es muy utilizado en organizaciones. El famoso teórico Jin lo recomienda porque nos va a dar la posibilidad de hacer estudios particulares y pormenorizados. Y, por supuesto, nos va a poder ayudar a emplear técnicas, herramientas, ¿verdad? Para acrecentar el conocimiento. A mí me parece que estas técnicas son súper interesantes porque humanizan la ciencia, nos ayudan a ver al ser humano con una epistemología humanista y, por supuesto, muy ética. Así que bueno, gracias por darme la oportunidad de aprender estos métodos y considero que el enfoque cualitativo tiene mucho que decir. Creo que tenemos que romper esas viejas ideas de que la única manera de hacer ciencia es a través de métodos cuantitativos. Muchas gracias.